We're going to now begin our question and answer period. We have until 6 o'clock, which will give us approximately an hour. And I'm going to begin by asking Paul a question because he was good enough to curtail some of his remarks, but there's something specific I wanted to ask him. You just described, Paul, on this side of being in a fight where people tell you can't win it. You referenced the March 17th meeting, but you were also the public face of SDI in the immediate aftermath of Reagan's announcement. And I'd like you to tell people a bit about what that was like, what the United States was like at that moment, and the fact that we were the only people, apparently, that knew what the hell was going on. Well, I guess that could be a long subject. I mean, we were the only civilians, and so it came to my good luck that the day after Reagan's speech, CBS News went hunting for some civilians who knew what Reagan was talking about, and they tried the Heritage Foundation. I went to a conference of the Heritage Foundation last week on the 30th anniversary of the SDI. How many people were there? What do you think? 35 people. They had more generals speaking than they had people in the audience. So this is the conference here, which is the 30th anniversary conference recognizing the Strategic Defense Initiative. And at that time, the news producer of CBS called up the Heritage Foundation and to get a spokesman and was told, this is the Fusion Energy Foundation's thing. You should call them. So when I went to the conference last week, I thanked them for their for giving me the good luck to be the first civilian on TV news at that time. But it's an indication, and some of them were talking about it even last week, it's an indication of how rapidly that program came under attack, and Lynn came under attack for it, that what we're dealing with 30 years later is technologies. We're not dealing in any sense with the real mobilized capability of the United States or a mobilized culture or capability among the population. We have to inject that in the way we're doing now with a still higher task, which has been discussed at length here in terms of the SDE. But the reason for that is just how rapidly and how across the board this thing was attacked. Now, we're as I was trying to indicate, we're in a comparable situation where the people who most are being affected by us are simply convinced at the moment that Wall Street and the City of London have more money to spend to stop them, and that the White House is more determined and the Treasury more determined to stop them than they could possibly be to get this kind of thing passed. We are the difference. We're actively particularly in the last few months, making the difference. In this situation, it will not be as it was with the SDI, where it could be broken into technologies. I mean, we've gone through what else has to be done. So maybe that's one way to answer it. Thanks. Do we have any questions? ¿Tenemos algunas preguntas? Go with the first question. Empecemos con la primera pregunta. Hola, mi nombre es Steven Rochard y escuché lo que ustedes quieren hacer para traer sanidad fiscal en Estados Unidos, pero lo que no entiendo por qué nadie empieza a poner, el juego empieza con la Reserva Federal, y hasta que nacionalices la Reserva Federal, cualquier cosa que hagas es parte de su juego. Tenemos que nacionalizar la Reserva Federal, tenemos que hacer que todos los empleados que trabajan en la Reserva Federal trabajen exclusivamente para Estados Unidos, no donde permitimos que los bancos extranjeros británicos jueguen juegos con nuestra moneda y permitan que nuestros banqueros tengan una idea y que permitan que nuestro gobierno hable de un lenguaje diferente. Y yo hago una pregunta abierta: ¿por qué no cambiamos las reglas? Las reglas del juego es como jugar fútbol. La primera parte, nacionalizas la Reserva Federal
Y segundo, decídete de los intereses extranjeros, deshazte. Y es para hacer al mundo más competitivo. Cada nación debe tener su propia moneda y cada nación debe jugar ese juego. Si vamos a tener una moneda mundial, no deberían haber fronteras donde la gente debía trabajar donde esté el trabajo. Hasta que tengamos eso, no vamos a tener aquello que todos deseamos. Hablamos sobre el primer banco de Estados Unidos. El primer banco estadounidense fue los dueños fueron extranjeros y en lugar de eso queremos perpetuar el mundo de nuestros abuelos. No vivimos en este mundo, vivimos en un mundo de comunicación instantánea que está desesperado de alimentar a su gente, desesperado de quitar el miedo y el odio. No entiendo verdaderamente. Me estoy volviendo más viejo y en un punto alguien tiene que decir, este debe estar correcto. La Reserva Federal no es del gobierno federal, fue instituido en 1913 y es un cartel, no es nada. ¿Y por qué no la gente cambia eso primero? Ya entendimos la pregunta. ¿Por qué no entiende la gente? ¿Por qué la gente no quiere nacionalizar la Reserva Federal? Hay varias partes en esa pregunta, pero yo solamente voy a empezar al principio. El eliminar a muchos de estos bancos de la Reserva Federal, no sé cuál es el porcentaje de sus bienes que están envueltos en nada, va a ser un proceso que entonces determine el siguiente paso. Muchos de los bancos comerciales válidos, creo que los bancos comerciales solamente son 14% del disque capital y todo lo demás son los derivados locos. Cuando implementemos la Glass-Steagall, vamos a sacar tanto, vamos a eliminar tanto, no va a ser muy claro lo que el banco comercial va a aparecer, ni va a ser claro lo que los 12 bancos de la Reserva Federal van a aparecer. Una vez que decimos eso, va a ser verdaderamente dos opciones probablemente, ya sea que aquellos que están decididos a construir la nación y se junten con nosotros y con ellos mismos en diseñar un nuevo sistema de crédito, un nuevo banco de Estados Unidos que no es la Reserva Federal monetizando los diferentes valores que ocurren, pero que ahora son seguros valores malos y que va a prestar para la productividad. Tal vez opere ese sistema. Aquellos que lo decidan van a determinar exactamente cuál es el proceso de transición. Después de la Glass-Steagall, la Reserva Federal, si se le permite por un periodo indeterminado actuar en paralelo con las instituciones de crédito, entonces debería ser permitido políticamente debido al hecho de que con una ley hablemos de la emisión de monedas y de hecho de que la Reserva Federal tiene depósitos y tiene funciones de descuento, etcétera. Tal vez establezcamos el Banco de Estados Unidos como el sistema de crédito, entonces va a actuar en paralelo por un periodo de tiempo para que use o simplemente lo nacionalizamos, como dices, con una ley, vamos a deshacernos de toda la mierda de la banca, de la Reserva Federal, vamos a darle un baño, etcétera, etcétera. Y es una operación muy sucia, pero vamos a hacer que los 12 distritos de la Reserva Federal van a haber enmiendas, vamos a correr al 99% del personal, pero cualquier proceso, ya sea que actúe en paralelo y finalmente deje de existir, y porque Lyndon LaRouche me dijo hace 2 semanas que el nombre de la Reserva Federal es tan venenoso. Por supuesto, queremos un banco de Estados Unidos. Estás incorrecto en una cosa en la primera parte de tu pregunta. Henry Clay, y él era en 1811, cuando era un poco joven, atacó al Banco de Estados Unidos y dijo que era extranjero y en ese entonces 70% era de los extranjeros y Estados Unidos lo vendió a los extranjeros y Estados Unidos hizo más ganancias con ese banco que cualquier ganancia privada.
y hizo ganancia en el desarrollo de las industrias, de la industria del acero, de los canales, la creación de canales. Y en ese entonces, gente de Europa, ellos estaban en guerras y no tenían seguridad, entonces compraron acciones de nuestro banco y nuestro banco prestó su crédito, no era oro, y lo prestó para todo tipo de proyectos de industria nacional. El propósito del banco es lo que es clave. Y el Banco de Estados Unidos, como presenté al inicio, era un principio que va a permanecer, no importa a dónde nos lleve el futuro, porque el punto es la emisión de crédito. Necesitamos tener un sistema donde conectamos la productividad futura con el sistema financiero. El punto es la moneda. Lo que es la moneda, que es lo que te va a permitir hacer algo. Y en ese momento es lo que los bancos hacen. Emiten la moneda y aceptamos y se lo dan a la Reserva Federal para que distribuya esa. Voy a decir cómo vamos a... Hay gente después de ti que quiere hacer una pregunta, va a haber una respuesta y discusión puede ocurrir después del panel con los diferentes personas que han hablado, porque hay mucha gente que está esperando. Paul Gallagher va a abordarla. Quiero que decirlo para todo el mundo que está esperando. Es un minuto. Yo solamente diría que no rechaces toda la historia de Estados Unidos de un momento para otro. El tipo de cosas que describes nunca lo hemos tenido en la historia de Estados Unidos. ¿Puedo decir algo? Lo que tú describes nunca hemos tenido. Lo que estamos tratando de que se implemente y estamos peleando es más que eso, que simplemente el primer paso, que es la Glass-Steagall. Queremos hacer lo que se ha hecho exitosamente y lo que podemos hacer claro a todo mundo, desde los funcionarios públicos hasta la persona, lo que ha hecho a este país en el pasado, la principal economía líder en el mundo y de infraestructura en el mundo. Esencialmente, como LaRouche dice a menudo, vamos a reimplementar políticas que han funcionado en la historia de Estados Unidos. Ni el primer Banco Nacional ni el segundo Banco Nacional eran un banco nacionalizado. Franklin Roosevelt ciertamente no trató de nacionalizar la Reserva Federal. Él simplemente lo hizo a que hiciera lo que él quería hacer. Esas son políticas que de hecho producen la grandeza de esta economía cuando la tuvimos. Y eso es lo que estamos peleando. No podemos abordar cosas que pone a toda la historia estadounidense a un lado y decimos queremos hacer algo que es en 1999 en 3 pagos, pero que nunca se ha hecho. Eso es todo. Vayamos a cenar, dice el muchacho. La siguiente pregunta. Tenemos más gente que quiere hacer preguntas. La siguiente pregunta. No estoy seguro a quién decirle mi pregunta, pero cualquiera que piense que la puede contestar, por favor, háganlo. Mi pregunta es, considerando el hecho de que mucha gente son tan apatéticos y que es algo muy común entre mucha gente en la humanidad, simplemente someterse a ese tipo de leyes tiránicas porque es más fácil no pensar y no actuar y no innovar. Una vez que iniciamos la Glass-Steagall y tenemos estos sistemas en marcha y estos procesos para avanzar a la humanidad, ¿qué podemos hacer para que protejamos en contra de esas fuerzas que quieren siempre tomar control y regirnos? Tomar control, y cómo podemos convencer a la gente de una manera permanente de que tienen que ir y participar activamente en el mundo y no simplemente ser sujetos a este tipo de fuerzas. Y también, segundo, si nacionalizamos, como el joven lo dijo, ya sea el tesoro, hay un debate sobre
la dirección de eso va a ser, pero el Banco Nacional, ¿cómo protegemos quién lo controla? Yo creo que para una clarificación es la gente, los contribuyentes, quién exactamente es el dueño una vez que se establezca. Esto va a cubrir la última pregunta. Acabo de ver la parte final de tu pregunta. El principio de la Constitución es primero, y es por eso que este Banco de Estados Unidos, esta legislación para un banco nacional, está escrito en la manera en que está escrito, porque si quieres explicar cada detalle, estás perdiendo el tiempo, porque si no tienes la intención, yo empecé con la creación de nación, la construcción, nunca vas a tener un sistema que funcione correctamente, aunque tengas la legislación más perfecta, no vale para nada. Pero tu pregunta real es una buena pregunta. Tenemos que crear una nueva generación de ciudadanos productivos con este plan del Naguapa del siglo XXI. No hay manera en que vamos a tener una generación joven que funciona a menos que redescubramos lo que significa crear riqueza, y realmente el punto es la mente. Si no tienes industria nacional y ciencia, no hay bases para de hecho tener una clase de ciudadanos que va a estar haciendo descubrimientos y en el arte y en la ciencia. Si no tienes una nación soberana que está avanzando, que es lo que este plan representa. Gottfried Leibniz, quien empezó el que la nación se avanzara en Europa de una manera real con sus academias científicas. Sus academias fueron basadas en la aplicación real de los descubrimientos para toda la humanidad. En Newton, en Inglaterra y otros, era simplemente de curiosidades, hacer artefactos aquí y allá. Nunca les interesó avanzar. Esto va a ser un laboratorio. Naguapa 21 va a ser un laboratorio para el descubrimiento, porque toda la geología, todas las aplicaciones de este gigantesco proyecto hidráulico, la historia de cómo reverdecer el desierto, todos los materiales que van a ir a hacer esto, la nueva generación de riqueza va a crear algo permanente. Algo a corto plazo no funcionará. Sí, señor, adelante. Mi nombre es Brian Jones. Cuando pienso de Franklin Roosevelt, como muchas peleas, y pensamos de las familias de Illuminatis, de gente que están haciendo mucho daño todavía. Ahorita no sabemos algo bueno que haya venido de ahí. Yo quisiera saber si ustedes, como saben tanto sobre esto, pueden extender de cómo el bien vino de esto. Bien, yo pienso que lo mejor es mirar, es lo que sucedió si no aplicamos las leyes de Franklin Roosevelt, porque en Europa en los 30s fuimos golpeados por la Gran Depresión igualmente como Estados Unidos, pero no había un Franklin Roosevelt. Y en lugar de eso tuvimos a Mussolini, a Hitler, el gobierno de Vichy en Francia, Franco en España. Y pienso que la propaganda que se lanzó después de la Segunda Guerra por el sistema bancario, por el Imperio Británico, por Wall Street y la ciudad de Londres para ennegrecer, manchar la imagen de Roosevelt fue gigantesca. Todo el Congreso de la Libertad Cultural, que fue una manipulación cultural más grande, un proyecto en la historia de civilización, fue diseñado en su totalidad para destruir las axiomas que habían hecho posible en la población el aceptar a un Franklin Roosevelt. Esto fue una operación gigantesca, fue promovido por la CIA, por el Departamento de Estado. Ellos tomaron control de un trabajo cultural entero en Europa y probablemente en Estados Unidos, y
y tenían 120 revistas culturales y querían destruir aquello en la gente que los hacía ser susceptibles a alguien que defienda al interés nacional. Y tenían la escuela de Frankfurt, tenían a una tal Hannah Arendt que decía que cualquiera que defienda los valores de la familia era un autoritario, y destruyeron la música clásica diciendo que la música clásica es inherentemente mala y hay que combinarla con la música moderna. Y en esencia, yo en un sentido, muchos libros que escribieron sobre Franklin Roosevelt, debes entender que hay mucha confusión que fue deliberadamente inyectada en la población para que no supieran. Y yo pienso que eso es algo que verdaderamente se debe desbaratar, porque ahora todo depende que si no vamos en la dirección de Roosevelt, tenemos a Hitler, tuvimos la depresión, las opciones están de la misma manera, es en defensa de la población o vamos a ir en la dirección de una nueva dictadura. Así que yo pienso que una persona dijo en un punto de rompimiento, porque la gente tal vez no vea el impacto total, porque ven que las cosas están, la crisis lejos, pero esto va a golpear a todo mundo. No estoy segura que en Estados Unidos, pero ahorita estaba leyendo en la mañana, una legislación se promueve, se prepara para tener la habilidad para hacer recortes de los depósitos de toda la gente en cualquier país. Y esto es hiperinflación. La hiperinflación ya está haciendo lo mismo, pero es de una manera más escondida, porque si tienes la hiperinflación, entonces, o incluso la inflación lo ves por los precios de la energía, está robándote de tus ganancias, de tu dinero, paso por paso por paso. Son recortes de la gente, y creo que eso va a estallar, porque creo que la gente que está al tanto día a día, que son tan inteligentes como la persona que nos mandó un mensaje de Japón, que reconoce que esto ha sido el peor accidente, porque la tarea del sistema bancario ha sido arruinado, y donde no tenemos razón para la gente que no se está moviendo está quemándose, y eso está pasando ahorita mismo. Creo que debemos asegurarnos que las verdaderas políticas de Franklin Roosevelt, que después de todo no terminaron la depresión, sí, pero sí terminó la depresión, creó empleo completo, creó el nuevo pacto, la autoridad del Valle del Tennessee, y esto se va sobre las políticas de Henry Carey y las reformas en Alemania de Bismarck. Y en Alemania se convirtió en una nación industrializada en base a las mismas políticas. Tenemos que asegurarnos de tener un proyecto de desarrollo para que la gente entienda la historia de la revolución económica y la prosperidad económica. Y siempre fue seguido en principio por este método de un Estado fuerte, una devoción al bien general, a un bien común, y un énfasis en la ciencia y la tecnología. Y yo pienso que ese es el punto que debemos hacer entender rápidamente, porque podemos tener una fuga de capital de los bancos mañana o en 2 semanas. La situación está candente. Sí. Mi nombre es Catherine Erickson North, de Virginia Occidental. Tengo una pregunta de 2 partes. Yo verdaderamente estoy sorprendida de la gente que está aquí, y yo vine por la gente, porque odio la política, para ser honesta. Pero yo trabajo con el público y veo a jóvenes y a gente mayor, y en mi negocio, por accidente,
que la discusión de lo que está pasando en el país. Una de mis observaciones es que los jóvenes que diría que están son jovencitos de los 20, 30, no piensan que tenemos un futuro y no entienden lo que está sucediendo. Y muchos de ellos me han dicho que no pueden tener trabajos como estamos hablando aquí y no saben qué hacer al respecto. Y cuando hablo del Congreso, simplemente alzan sus brazos y dicen qué es lo que están haciendo el Congreso. Es lo que mis padres también dicen. Y mi primera pregunta, mi primera observación es que tenemos que hacer que más jóvenes sean partícipes, especialmente al nivel de escuela como preparatoria. Si ellos saben que no tienen un futuro, ¿cómo van a estar emocionados sobre la iniciativa de defensa estratégica? Y la ciencia lo hablan. A mí me entusiasma la ciencia. Era una química, por eso me ha gustado la ciencia, y la gente con la que hablo ni siquiera sabe nada de ciencia y no sabe nada de política. Saben de aparatos, de iPads y esas teléfonos, cosas, pero no se envuelven y no sé cómo exactamente estimularlos. Tal vez hay que visitar a las escuelas o la junta escolar y tener un programa en donde una vez al mes la gente como nosotros podríamos venir y hablar con esos jovencitos para que se vean estimulados y esperanzados, y luego vean a su congresista y le digan, hey, tengo una pregunta, yo quiero tener un futuro, ¿qué vamos a hacer para pasar la Glass-Steagall? Y lo otro es la prensa estatal es horrible. No estamos recibiendo la información que necesitamos. Nos dicen mentiras, engaños, historias inventadas de la televisión de Fox. Y estuve buscando una persona que supuestamente estaba perdida pero fue falso. Ni siquiera ni siquiera tengo una televisión en los últimos 6 años, y mis clientes lo ven televisión. Podemos tener una estación de televisión que pueda competir con eso y le diga al mundo la verdadera historia. Esas son mis preguntas. Dennis viene a dar la respuesta. Esta pregunta de este joven que dijo también, hizo la otra pregunta. Quiero decir un par de cosas sobre eso. ¿Cómo abordas la apatía del mundo, la gente que no le interesa? Es una pregunta fundamental. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la mala fortuna de estudiar el comportamiento de psicología. La psicología dice que puedes enseñarle a un pájaro que haga lo que tú quieras basado en darle una gratificación o darle dolor, de placer y dolor. Eso es parte de esta psicología, de esta área de la psicología de comportamiento. Y la segunda parte del argumento es que te va a hacer que te hierva la sangre. Dice, la gente son como estas aves, estos palomas, y eso es como la gente piensa, eso es como la gente reacciona, eso es como la gente se le puede lavar el cerebro, es como se les puede inducir para que hagan lo que quieres. Ahora, no se le puede negar que es verdad que la gente se le puede hacer actuar como animales, como vean a la Casa Blanca, como estas aves, estos pichones. Pero lo que falta en la discusión, y esto es lo que habla a la señora que acaba de hacer la pregunta y al joven que hizo la anterior, la gente se le puede hacer que actúen como animales. Sí se puede hacer, pero no puedes hacer que un animal actúe como un ser humano. No sucede de la otra manera. Y eso te dice algo sobre lo que son los seres humanos y la naturaleza del universo. La pregunta de movilizar, la cuestión de movilizar a la gente por esta guerra o cualquier guerra es hacer que estén emocionalmente envueltos a algo que es tan importante y precioso que van a estar emocionados y van a pensar. Y lo único que va a funcionar es tocar aquella parte de ellos que los hace humanos, únicamente humanos. Es solamente la creatividad, la ciencia, la cultura clásica, es todo lo mismo. Y la gente va a actuar y va a moverse. Si
tienen el sentido de que encuentran eso en sí mismos y que podemos ganar. Así que la idea de cambiar, de empezar a cambiar al mundo alrededor nuestro, dándole un sentido a la gente de que las ideas pueden de hecho cambiar la historia y hacer que esta chispa prenda en ellos es como va a crear un sistema político que va a funcionar. No hay trucos. El mundo puede cambiar y va a cambiar dramáticamente de un momento a otro. Es uno de los puntos que Paul hizo sobre la lección de la iniciativa de defensa estratégica y de repente, y les digo, después del día del 23 de marzo de 1983, había más gente que creían en esto. ¿Saben? La última historia, en cuanto empiezas a ganar, oh, dicen, ya he estado con ustedes todo el tiempo. Oh, sí. Después de que ganas, todos están contigo. Pero el punto es saber lo que tenemos que hacer y tenemos algo de nuestra parte, la realidad. Los pronósticos que LaRouche ha hecho han sido correctos en la economía, en la ciencia, en la cultura, en todo. Y simplemente tenemos que asegurarnos que estamos hablando a esa parte de la gente que los hace seres humanos y no pájaros y no aves. Y creo que ese es el secreto para la victoria. Vamos a continuar una segunda respuesta a esa pregunta. La primera parte de la pregunta sobre los jóvenes y su falta del sentido de futuro, y ella es Diane Sare, que era candidata al Congreso de Nueva Jersey y que ahora es candidata al gobernador en contra de Chris Christie. Gracias. Pienso que en parte esa pregunta fue abordada de una manera muy poderosa por la conferencia que tuvimos en Nueva York, por el hecho profundo que la cultura clásica tuvo a los participantes de la conferencia, y también eso es la pregunta que también quiero que Helga discuta, es verdaderamente estamos en punto de rompimiento en muchas direcciones. El error que hicieron en Chipre puede ser el catalizador, y hubo un punto de rompimiento que algunos de nosotros que somos suficientemente viejos, que sucedió en 1989, que el señor LaRouche pronosticó en 1988 en el discurso famoso del Hotel Kempinski, donde habló de la reunificación de Alemania, y ocurrió cuando se cayó el muro de Berlín y tocaron la novena sinfonía de Beethoven. Y yo no sé si Schiller y Beethoven fueron el punto dominante de la cultura en Alemania a final de los 80s, pero como tuvimos un profundo momento donde la gente vio lo que pasó en la plaza de Tiananmen en China, donde la gente vio que podían arrasar a la gente con tanques y decidió que iban a salir en números masivos, como en todas las vigilias que llevó a este proceso. Y la gente fue ennoblecida para conducirse de una manera profunda y buscar una cultura profunda. Y yo pienso que la gente es susceptible a eso. Cuando la gente tiene una visión de lo que es realmente ser un ser humano y no un animal, ellos responden a eso. Y si uno tiene que escoger entre ser una rata y ser Albert Einstein o Beethoven, yo creo que es claro de lo que van a escoger. Y pienso que el momento en que estamos al borde es este momento, y es crucial que cada persona en este cuarto, que nada de lo que tú hagas que es verdadero se va a perder, porque el sistema, si se desintegra, lo que representamos es, como se dijo anteriormente, es lo que va a ser hegemónico. Así que esta pregunta de la cuestión de la música clásica, que no son las palabras, son las ideas y no son los sonidos y no son las notas. Esto tiene un poder para resonar profundamente, y vamos a observar esto hoy en la noche.
creo que no va a haber mucha discusión sobre eso, pero hay un momento de rompimiento en la cultura y a lo último estaba pensando con respecto a Rand Paul, porque como todo mundo sabe, en la elección del 2010, Rand Paul arrasó, ganó con sus ideas de economía que son dementes, es la escuela austriaca, es una locura. Pero ¿cómo es posible que Rand Paul representa ese vehículo de bloqueo en contra de Obama con su decisión que Obama quiere matar a estadounidenses usando drones? Y es como el poeta Shelley en su defensa de la poesía, donde habla diciendo que la gente son como trompetas. La trompeta no sabe lo que está emitiendo, lo que representa, pero tiene la capacidad de presentar ideas profundas sobre el hombre y la naturaleza. Y ese momento, alguien tan imperfecto como este senador en particular, se convirtió en un punto de esta dinámica. Y yo pienso que eso es en la situación en que estamos. Y debemos recordar esto mientras salimos y peleamos con la gente que parecen tontos en un momento, porque al siguiente momento tal vez no son. Ahora quiero decir lo siguiente, vamos a cerrar el periodo de preguntas. La gente que está allí, tenemos 20 minutos, así que vamos a pedirles que tengan las preguntas muy directas. Si tu pregunta se contestó antes, vas a poder hacerla, pero tengan en mente que tenemos que terminar justo después de las 6 y regresamos para la presentación musical esta noche. El miembro del coro tiene que estar a las 7 de la tarde, así que su situación va a ser muy espantosa. Así que sepan eso, porque tenemos que terminar a tiempo en la noche. Así que por favor sean cortos con sus preguntas y vamos a tratar de tener las las respuestas. Mi nombre es Richard Burden del Centro Nacional. Es con respecto a la presentación de Dennis Small, pusiste un mapa de parte del mundo, el puente terrestre mundial que muestra las rutas que ya existen y otras que se necesitan crear. Hubo bastante rutas que ya se habían existido que van de China a Europa. ¿Cuáles son la condición de esas rutas? Son desarrollos de desarrollo con ciudades que están avanzando, que tienen industria, o son simplemente vías y que son muy pobres, que están y que simplemente se transportan cosas baratas de China que van a Europa y con dinero conectado con bienes raíces y derechos minerales que van en la dirección contraria. Si algo cambiaría, si excavaríamos debajo del estrecho de Bering y conectáramos eso con Norteamérica. Bien, yo pienso que la intención es lo que cuenta y la intención de los gobiernos de Asia es ir en la dirección de los de corredores de desarrollo. De hecho, ahora en Moscú hubo una convención, una conferencia del Foro Económico de Moscú y presentaron un documento de un club donde proponen un sistema de crédito en la tradición de la Glass-Steagall de Franklin Roosevelt. Ahora, eso es algo muy importante porque la pelea entre los oligarcas en Asia y la gente que quiere tener desarrollo ha sido muy dura, muy fuerte. Y de hecho, me acaban de decir hace media hora que en Londres, Berezovsky, que es uno de los principales oligarcas, lo acaban de encontrar muerto en su apartamento y que vamos a ver qué es lo que esto significa, porque si lo asesinaron en Londres, es algo no necesariamente claro qué fuerza es responsable de eso. Yo diría que hay gente yo pienso que
que lo mejor, que de qué lado va, no se ha decidido totalmente en China. Está al borde, pero si ustedes miran a la cantidad de inversión en alta tecnología, por ejemplo, en los reactores de alta nucleares en China están creando un reactor de generación más moderna. Fue desarrollado en Alemania porque los verdes no quisieron desarrollarlo en Alemania, así que el profesor Schulten reconoció que no se iba a llevar a cabo en Alemania y le dio toda la tecnología con la clave a los chinos. Y los japoneses ahora están construyendo nuevos reactores nucleares. Los chinos están comprometidos al desarrollo del interior de su país. Creo que hay muchos proyectos del proyecto original del puente terrestre euroasiático que fue publicado en 1990-91. Están en diferentes estados de desarrollo, etapas de desarrollo. Producimos un video hace poco donde hay una pelea por el desarrollo de Asia y se compara con la falta del desarrollo del sector de transatlántico, y mientras no es perfecto, la dirección, la trayectoria es en la dirección del desarrollo de Asia y desafortunadamente no en el mundo transatlántico. Sí. Mi nombre es Jean-Philippe Lebleu, soy un organizador en Montreal y también he organizado una reunión semanal en Haití. Y tengo una pregunta con respecto al Banco de Estados Unidos y también es de algo internacional, porque Dennis Small mostró al principio el nivel de pobreza en el mundo, pero entre esos gentes pobres, un grupo significativo es de campesinos que tienen tierra, y con el proyecto estilo Naguapa, lugares como en Haití, por ejemplo, podrías iniciar un complejo nacional agroindustrial. Y yo me pregunto si en el pasado o en el futuro es que esta idea de que el Banco de Estados Unidos se puede aplicar para iniciar una economía como en Haití, que no tiene nada de soberanía y probablemente tome mucho tiempo antes de que puedan pelear en contra de las instituciones internacionales como la Organización Mundial del Comercio. Las consultas es que a las 6:01 el cuarteto va a venir al escenario, el cuarteto de música, y van a sacarlos. Los países como Haití no lo pueden hacer solos. No es que hay una falla en el concepto, es que todo el mundo se ha hundido tanto, igual que África. Simplemente va a ser en un contexto de un cambio global. Yo enfaticé al principio, como tú sabes, LaRouche ha dicho una y otra vez que la responsabilidad especial cae en Estados Unidos, cambiar la situación del mundo. Miremoslos desde arriba. La producción de granos total del mundo es 0.73 kilogramos per cápita. Eso es la mitad de lo que debíamos tener. Debería ser más, porque es para hacer una transición en una economía más avanzada. No es el caso que una tonelada de grano es igual a otra tonelada de grano y otra. Puedes tomar una tonelada de grano y producir pan, pero la eficiencia en la cognición humana, necesitas proteína animal, necesitamos hacer lo que los verdes no quieren que hagas. Si los ecologistas dicen no lo hagas, hazlo y seguramente te va a ir bien. Es mejor pensarlo un poquito más, pero no es un punto malo para empezar. Lo que necesitamos es mínimamente, es como una tonelada métrica de granos para el mundo. No,
¿qué es lo que necesitamos hacer? Es triplicar la producción de alimentos mundial. Pues si ustedes recuerdan, Helga promovió explícitamente eso hace 2 años y eso abarca a países como Haití, y Haití es una economía perdida debido intencionalmente, en parte, porque fue la primera república en las Américas después de Estados Unidos, a través de Labourtour, y que apoyó el sistema americano, y por eso quemaron a todo el país por los británicos y los colonialistas franceses. En verdad tenemos una deuda de gratitud que debemos pagar a Haití a través de llevar a cabo nuestro propósito constitucional y en base a ese tipo de reactivación llevar a cabo un banco nacional en países como en Haití, como puede hacer en todo el continente de África y en muchas partes más del mundo, pero debe hacerse en base global, de verlo desde el punto de vista superior. Mi nombre es Jeffrey, soy de Carolina del Sur. Esto es más bien una pregunta espiritual. ¿Qué es lo que evita? Yo he estado en contacto con mis senadores, las oficinas de mi senador, y yo quiero preguntar, ¿qué es lo que evita? ¿Qué es lo que evita que la gente en posiciones políticas actúen con la Glass-Steagall y la iniciativa de defensa? ¿Es dinero? ¿Son dudas? ¿Es codicia? Es algo más profundo, pero yo hablo con ellos y pareciera que les entra por un oído y les sale por otro. Y solamente quería saber qué es lo que ustedes ven. Lo inmediato que evita que es dinero. Ellos dependen en una economía de dinero y en la manera en que Wall Street y la ciudad de Londres y los intereses financieros controlan y financian las campañas. Como dije, por ejemplo, la Radio Pública Nacional mostró en detalle hace una semana de que 350 millones gastaron en un ciclo de congresistas para derogar la ley Glass-Steagall. Entonces estamos hablando de que la barrera inmediata es el dinero, pero obviamente no es la manera de romper. La manera de atravesar es con dar liderato, y lo único que ha cambiado la situación con respecto al Congreso en los últimos meses es el liderazgo, en particular en la última semana con muchos de los que han presentado liderazgo, como la delegación de Dakota del Sur y de otros lugares que han estado peleando para hacer que los legisladores actúen. Y esto ha cambiado la situación que de otra manera se definía como simplemente lo que la prensa en Washington dice: oh, Glass-Steagall no va a pasar porque hay mucho dinero. John McCain dice públicamente en una conferencia a nuestro periodista Bill Jones, y luego dice: Glass-Steagall, yo estoy a favor de Glass-Steagall, pero no va a ser aprobado porque el poder financiero es muy fuerte y los sistemas financieros, los intereses financieros están en contra de eso. Y quiero leer una carta que debí haber leído antes, pero no tenía tiempo porque la mandaron a esta conferencia, al igual que el Congreso, de alguien que quería venir y hablar, pero no pudo hacerlo en el último momento. Él es el vicepresidente del Banco de la Unión en Dakota del Norte. Se llama Gordon Haffner y su declaración la hizo el 15 de marzo. Dice: yo soy el expresidente de los banqueros independientes de Dakota del Sur y quiero que ustedes apoyen esta legislación 129. Es urgente que el Congreso intervenga a la crisis antes de que se salga fuera de control. Hemos visto que JP Morgan Chase ha tenido grandes pérdidas en la eurozona y la única respuesta es rescatándolos, y debemos tener en lugar de eso una regulación con la ley de 129 para que reinstauraría la ley Glass-Steagall. Y luego dice un par de ejemplos de cómo el colapso ha cambiado mi banco de 85 millones y describe que para el seguro de depósito era de $8,000 en el 2007 a $300,000
dólares 3 años más tarde. Y esto ha tenido tremenda presión sobre todos los bancos, al mismo tiempo que estamos pagando más seguro y otros costos de hacer la ley de Dodd-Frank. Necesitamos arreglar nuestras finanzas. Hay que aprobar la ley 129 restaurando a la clase Stigall. Cuando hablamos con él, él dijo que no iba a tener ningún impacto, que era un banco pequeño de 85 millones de dólares y que nadie escucharía. Cuando presentamos esta carta a un congresista que estaba hablando con otro congresista, el congresista que recibió esta carta dijo, mira esta carta, yo estoy a favor de Glass-Steagall. Es el liderazgo. No significa que ese número de congresistas en ese grupo van a aprobar o van a patrocinar la Glass-Steagall, pero es una pelea que significa dar liderazgo y poner presión. Por otro lado está ese cabildeo financiero. Gracias. Mi nombre es Patrick Civilio de Connecticut y voy a hacer esto corto. Yo me siento como Washington sintió en el otro lado del río. Estoy cruzando el río y vamos a cruzar al otro lado del río. Las buenas noticias es que le vamos a llegar a las 6. Mi nombre es Dennis North, soy de Virginia Occidental. Acabas de escuchar de mi esposa Kathleen. Tengo 2 preguntas. Es con respecto a Naguapa y la otra es con respecto a los alimentos. Naguapa nos permite traer agua de Alaska y de las rocosas, y yo pienso que el Parlamento canadiense diría algo al respecto, y como están bajo control de la reina, mi pregunta es, ¿vamos a tener resistencia de ellos? Porque obviamente la reina no quiere que tengamos éxito. Con respecto a los alimentos, es la siguiente. La mayoría de los alimentos es organismo genéticamente modificado, que puede ser planta o animal. Un ejemplo es el maíz modificado, y el principal es Monsanto, y ellos tienen un maíz que se llama BQ3 y fue modificado para crear una insecticida en el estómago del insecto que cuando lo comen controla los insectos, y obviamente no es algo bueno para nosotros. Y yo me pregunto que si toda esta comida genéticamente modificada es parte del plan de los oligarcas de reducir la población. Yo diría que sí, pero prefiero que Jim conteste, y quiero que John Philippe de Montreal, él también está a cargo de nuestra organización en Montreal y él está a cargo de Canadá, y debes hablar con él. Y creo que no debemos hacer tratos con la oligarquía financiera. No debe haber un compromiso, un trato con la oligarquía financiera aquí en los Estados Unidos. Muy rápidamente, no voy a darle la vuelta, pero tu pregunta tomaría 15, 20 minutos. Hablemos más adelante. Gracias al Instituto Schiller. Siguiente pregunta. Buenas noches. Mi nombre es Judith y soy de Long Island. Yo estoy a cargo de una pequeña asociación de negocios y yo hablo con mis clientes. Tengo como 800, tenía 5,000 clientes y ahora solo tenemos 800 debido a la reforma de servicios médicos de Obama. La mayoría de mis clientes, cuando les digo lo que está sucediendo, no tienen idea de qué pasa. Y les digo, ustedes están escuchando los canales diferentes porque no estás aprendiendo nada.
Y yo observo que la mayoría de la gente no se les afecta lo que sucede a menos que les esté golpeando personalmente o que sus hijos están saliendo de la escuela y no tienen un trabajo o que están perdiendo sus trabajos o sus casas o no pueden comprar más alimentos, pero a menos de que les golpeen su bolsillo, siguen en la vida y no quieren ser molestados. La esperanza que tengo es de que veo a que el imperio de Obama se desmorone y veo muchos errores grandes que está haciendo, que son grandes errores de él y su propia gente, quienes tienen grandes tarimas y hablan con millones de personas, como Jay Leno, que acaba de tener una gran pelea con la estación de televisión y lo han corrido porque dijo bromas sobre el presidente. Y la televisión de Fox trata de contratarlo. Eso sería irónico. Pero Bob Beckel, si ha oído hablar de él, él es el liberal más grande que he visto en mi vida, que no lo puedo aguantar. Pero él estuvo brincando en CBS porque hicieron algo sobre la guerra de Vietnam y un avión que cayó y había una celebración y él estaba gritándoles. Ese es el tipo de gente que hasta que les están golpeando van a ser nuestros principales promotores porque ellos van a ayudar a tumbar a ese régimen y debemos tener más de ellos muy pronto. Creo que empezamos esta conferencia cuando Helga habló de la situación en Chipre. Helga, y cómo el sistema monetario está tratando de saquear lo que queda de todas las naciones. Tenemos que actuar como los organizadores de los líderes de Estados Unidos en este momento y no podemos estar esperando para que las grandes masas despierten. Somos los que organizamos para organizar a los que se muevan y que hagan y las funcionarios que actúen se levanten y que necesitan ser organizados. Estamos al punto en que todo el sistema de dinero puede desaparecer de la noche a la mañana. Tenemos un plan, tenemos la solución y mientras las cosas avancen, eso tiene que ser el punto de partida y la máquina, somos los líderes en la sociedad que vamos a movilizar esto y estamos en ese punto. En este momento, yo te digo, no esperes que la gente esté en el canal correcto. Habla con ellos individualmente y encuentra a la gente que quiere cambiar la dirección de la sociedad y habla con, ¿dónde está nuestro líder de South Dakota, Ron? Habla con Ron Wysorek. Ahora estamos al final de esta sesión. Obviamente, todo el mundo sabe, está esta señora de Long Island, pero también es importante que recordemos que nos acabamos de inundar allá y la gente sabe qué sucedió, la gente fue arrasada y lo que es importante entender que lo que estás buscando, no te preocupes. De hecho, nuestro problema es cómo movilizamos el coraje para actuar en esta situación. ¿Cuál es la base de esto? Así que, para decir en conclusión a todos ustedes, recuérdense que es la tercera conferencia. Tuvimos una en Alemania, tuvimos otra en Nueva York y ahora tenemos esta. Quiero que Helga venga y les dé a todos ustedes su visión de lo que hemos hecho aquí y cuál es nuestra visión de cómo debemos actuar para hacer las cosas como deben ser. Bueno, yo no pienso que el desarrollo no va a ser lineal. Vamos a tener cosas repentinas. Diane mencionó la caída del muro de Berlín. Y es chistoso, pero hay este señor Gunther Schabowski que dio una conferencia de prensa y quería dar un plan del gobierno que decía que en algún momento iba a haber regulaciones para viajar. Y él dijo que la gente que no puede viajar de ahora en adelante. Y dijo que la gente sí podía viajar y la gente empezó a decir, se puede viajar todo el mundo. Y la gente empezó a usar y fue a la pared
y empezó y no estaba abierta, pero fue un accidente. Y de la misma manera estoy seguro que la señora Merkel y Schäuble lo que se llama la troika no pensaron cuál sería el efecto de decir que vamos a robar los depósitos de la gente pequeña. Yo creo que fue un accidente como Chabowski, que la gente bajo tensión hace errores que tienen consecuencias tremendas. Yo pienso que por un lado debes estar al borde, sentada en la orillita de tu asiento y estés listo para avanzar como nunca y avanzar este proceso y hacer que los legisladores, los alcaldes, la gente de la ciudad, los funcionarios públicos, todas estas organizaciones, hay que poner presión al Congreso para que ellos sean obligados a hacerlo, porque los tiempos van a ser donde de repente la nueva situación y después Glass-Steagall es la única solución en la mesa, es la única plan que funcione junto al sistema de crédito para la reconstrucción como Naguapa. En una situación de emergencia, una pequeña fuerza que tiene un muy buen plan puede, de hecho, ganar si los otros planes están en contra de la gente. Así que debemos tener mucha confianza. No olviden que este movimiento no empezó ayer, pero el señor LaRouche fue el primero en los 60s de decir que la destrucción a largo plazo de la juventud, diciendo que esto nos llevaría al colapso de la sociedad, era probablemente el único individuo en los 60s de prever eso. Él era el único economista quien en 1971, en agosto, dijo, si tú continúas con la eliminación del programa de Bretton Woods y el alejarse del sistema de oro, esto nos lleva al peligro de un nuevo fascismo. Y en los últimos 40 años hemos trabajado en cada parte del mundo desarrollando planes para África. Trabajamos con López Portillo en el desarrollo de Latinoamérica. Trabajamos con Indira Gandhi en un programa de 40 años de desarrollo de India. Trabajamos en un programa de 50 años de desarrollo en el Pacífico, y después de que cayó el muro de Berlín, hablamos del puente terrestre eurasiático, también el desarrollo del Oriente Medio, el Plan Oasis, y tenemos aliados en cada país del mundo que son copensadores del movimiento de LaRouche, quienes ahora están viniendo a nosotros porque saben que somos la única alternativa a esta globalización que se está hundiendo, se está resquebrajando. Hubo una conferencia después de nuestra conferencia en Frankfurt, y esta conferencia fue en Irán, y mucha gente de muchos países dijeron, lo que ustedes proponen para el Oriente Medio es la única manera en que podemos evitar que esto se vuelva en el foco que inicie una tercera guerra mundial. Y después vamos a tener más conferencias porque hay una mentalidad eléctrica de que esta injusticia que rige al mundo, que está matando a miles de millones de personas literalmente. Si ustedes cuentan el número de personas que han muerto como resultado de hambre, de enfermedad que no era necesaria, llegamos a miles de millones en los últimos 40 años. Así que este sistema es criminal, es injusto, y Glass-Steagall es la manera de detener a estos banqueros criminales que continúen estos crímenes que están cometiendo ahora, porque robándose los depósitos de la gente pequeña. Así que no estamos en una situación fácil. Hay cosas donde suceden de manera lineal, pero estamos llegando a la prueba absoluta de la humanidad, de si tenemos la suficiente moralidad e inteligencia y valor para quitarle el poder a estos individuos y dárselo a la gente de Estados Unidos y de todos los países. Así que mientras aunque es muy peligroso, tal vez no existamos en un par de semanas si esto se va en la dirección equivocada, pero estoy absolutamente optimista de que estamos en un punto de ramificación donde el mundo va a mirarse como lo que dicen, no va a valer nada porque el fin del sistema soviético, y ahora estamos al fin del sistema de la globalización en la forma en que ha tomado
en los últimos 24 años. Así que estamos en un momento muy emocionante y creo que si la gente escucha el concierto hoy, yo pienso que deben escuchar esa música y entender que eso te da el tipo de humanidad que podemos crear. Se ha hecho en el pasado. El Renacimiento italiano, el periodo clásico alemán y otros grandes periodos del Renacimiento históricos. Y creo que se puede hacer y deben tener pánico, pero también deben estar felices.